Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición poder estar juntos en esta mañana y poder compartir un poco la palabra de Dios, reflexionar en ella, acercándonos al trono de la gracia. Para acercarnos al trono de la gracia no es meramente un sentir mental, sino que tiene que haber una disposición del corazón para poder reflexionar en la palabra de Dios. No se trata solo de dar información, sino de poder reflexionar en lo que Dios nos habla. Y cuando haya esa disposición, entonces realmente somos bendecidos. Yo espero que en esta mañana usted y yo podamos ser bendecidos con la palabra de Dios. Vamos a continuar Marcos, el Evangelio de Marcos. Vamos a entrar al capítulo 4 y hoy vamos a ver los versículos de 1 al 20. Vamos a tratar de condensar todo lo que está aquí. Pero vamos a orar primero para que sea el Señor quien nos dirige en este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y queremos reflexionar en ella y que tú hables y bendigas a nuestros corazones. Gracias, Señor. La obra sea siempre para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Comenzaría haciéndoles esta pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres un seguidor de Jesús? ¿Eres realmente un hijo suyo? ¿O eres un mero espectador? ¿Quién eres? Dice Marcos capítulo 4, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y dice, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Miren, si uno hubiera pasado ahí en su carro, suponiendo que hubiera habido carros en ese tiempo, ya bueno, si hubieras pasado caminando y hubieras visto de lejos esa figura, hubieras visto a Jesús en la barca y tanta gente, imagínense, tanta gente, que Jesús no pueda estar ahí en tierra, sino que tenía que irse al lago. Tú hubieras dicho, wow, ¿cuántos seguidores tiene Jesús? ¿No? ¿Cuántos seguidores tiene Jesús? Increíble. Pero Jesús sabía que no todos los que estaban ahí realmente eran seguidores. Había de todo. Había curiosos, había críticos, había gente que realmente quería escuchar, gente que pasaba por ahí, etcétera, etcétera. No todos eran seguidores de Jesús. Y si hoy en día nosotros nos pusiéramos a pensar cuánta gente realmente es un verdadero seguidor, hijo de Dios, cristiano, y cuántos no, cuántos solamente son oidores, curiosos, meros, no sé, personas que, vamos a ver, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuánto realmente se reduciría el grupo? ¿Cuántos realmente serían los que siguen meramente o verdaderamente a Jesús? Y como el Señor Jesús conocía cómo era en el corazón de estos hombres, es por eso que les va a enseñar en parábolas. Y les decía, oíd el sembrador, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo el que tenga oídos para oír, oiga. Me imagino que en esa mañana o tarde, no sé, la gente habrá regresado a sus casas y luego les preguntaron, oye, ¿fuiste a ver a Jesús? Sí, sí. ¿Y de qué habló? Pues no sé, hoy día habló sobre agricultura, no sé, pues habló de los terrenos que hay acá al costado, habló del camino, de acá de donde hay un, ¿has visto la mala hierba, los espinos? Ahí, de eso habló. Ah, ¿qué más habló? Habló del terreno este otro que está acá al frente, que tiene piedras, y acá de nuestra chacrita que está muy buena, ¿no? Ah, sí, sí, y luego dijo, el que tengo es prohibir, oiga, pero ¿qué habrá significado eso, no? Uy, qué raro este Jesús, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, seguimos con nuestra vida. Y mucha gente debe haber pensado eso en ese momento. Pero el que tenga oídos para oír, oiga, era porque esta parábola se necesitaba prestar atención.
Se necesitaba que al oír esta enseñanza, no sé, de agricultura, uno diga, pero ¿por qué ha dicho eso? ¿Qué he querido decir con esto? No es que simplemente he enseñado sobre terrenos. Algo tenía que haber dicho. Y entonces quedarse, esperar a que se vayan todos o por la oportunidad, no sé, de poder y decirle, Señor, ¿podrías explicarnos a qué te referías? Que era exactamente lo que esos sí hicieron sus discípulos. Y dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, había gente que se quedó a esperar y se quedó cerca, otros se fueron, la multitud, la gran multitud se fue, pero los que estaban cerca, los que realmente tenían deseos de saber, y los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué significa esto? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no reciban, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Estas parábolas tenían como propósito que si realmente tú ibas ahí porque te vean, ibas porque tenías que cumplir, ibas porque, no sé, te obligaba la esposa o te obligaban tus padres, porque querías dártelas de que sí, yo soy seguidor de Jesús, ¿no? Por la finta, etcétera, etcétera. Es decir, esta parábola era la enseñanza para que aquel que realmente no tenía un verdadero corazón, salga a la luz su falsedad, salga a la luz su mentira, su exhibicionismo. Es decir, esto era como un filtro para que el que realmente no era, no se engañe a sí mismo o no quiere engañar a los demás y crea que era lo que realmente no era. Y que los que realmente se amaban a Jesús, que los que realmente sí querían saber, puedan entender el mensaje. Por eso es que el que realmente estaba ahí por estar, escuchaba y decía, ok, bonito, ya cumplí, me voy. Y salía a la luz su incredulidad. Pero el verdadero creyente se quedaba para realmente entender la explicación. Y es que a partir de ahí Jesús empezó a hacerlo, porque hay una parte que no está en Marcos, está en Lucas, donde le dijeron, oye, a ver, a ver, date un milagrito, a ver, o explícanos, a ver qué. Jesús enseñaba claro, pero despreciaron su mensaje. Y entonces, como enseñó claro, dejó de enseñar claro y empezó a hablar en parábolas para que salga a la luz realmente el verdadero corazón. Y entonces les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, ustedes todavía no tienen discernimiento espiritual, entonces ¿cómo vamos a hacer con el resto? Y dice, y les explicó, el sembrador es el que siembra la palabra. Ok, Jesús, Dios, ok, correcto. Y la semilla es la palabra de Dios. Y dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, y después que la oye enseguida viene Satanás y la quita, quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corazón, de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30, a 60 y a 100 por uno. Cuatro casos, cuatro casos de personas representadas con terrenos. Y la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Porque Jesús, en apariencia, tenía muchos seguidores, tenía muchos cristianos, ahí estaba la multitud, pero lamentablemente no todos eran verdaderos. Y entonces Jesús va a decir, ¿quiénes son cada uno? Una persona que cuando se le da la palabra, se le siembra la palabra, es decir, miren, estamos hablando de un contexto de gente que escucha la palabra,
gente que oye, gente que se detiene, gente que se sienta a escuchar, porque hay quienes ni quieren escuchar. A veces pensamos que por escuchar ya fue el logro, pero no todo queda ahí. Una vez que uno escucha, viene ahora la respuesta. Y el primer caso es de gente que escucha la palabra, escucha la prédica, el devocional. A lo mejor tú que nos estás viendo, estás escuchando este devocional y escuchas la palabra y la palabra te habla, pero luego viene Satanás y te la roba, que es el duro camino, el camino, por donde, el lugar donde se caminaba, ¿no? Entonces una semilla no podía entrar en ese camino duro porque la gente lo pisaba y lo hacía, cada vez que lo pisaba lo hacía más duro. Y, y dice que Satanás quita la palabra que se sembró en los corazones. Y muchas veces tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces vamos a escuchar palabra, vamos a oír consejo, consejo pastoral, consejo de un devocional, consejo de una prédica, consejo de los líderes, consejo de la gente creyente que está con nosotros, pero luego vienen tus amigos, tus familiares, las noticias, las películas, los documentales, los noticieros, las lecturas que lees, los videos que miras, las lecturas que tienes, y estas cosas confunden tu corazón, alejan tu corazón de la palabra, quitan la enseñanza que el Señor te ha dado. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque te vas a dar cuenta que Dios quiere hacer una obra en ti, pero Satanás está robándotela. Y lo peor de todo es que muchas veces tú dejas que te la robe. Muchas veces tú dejas que Satanás te robe la palabra que Dios te ha dado. Y no tienes por qué dejar de hacer eso. No tienes por qué dejarle hacer eso al enemigo. El enemigo lo único que quiere es engañarte. Si tú le vas a creer a él más que a Dios, estamos en un problema. Hay gente que le hemos predicado la palabra, hay gente que le hemos dicho, mira, estas son las promesas de Dios, pero aún así no quieren creer, quieren hacerse víctimas y decir, no, pero yo he intentado y no se puede. Sí, yo sé que hay promesas de Dios, pero no es cierto, dice. No, mi pena puede más, mis problemas pueden más. Mis problemas son más grandes que las promesas de Dios. Hay gente así. Yo he lidiado con gente así. No quieren creer, así simple. ¿Por qué? Porque Satanás les ha robado la palabra, les ha engañado. ¿Quién le habrá hablado? ¿Qué habrá leído? ¿Qué le habrá pasado? ¿O es que no es paciente? Y ahora vamos a pasar a lo siguiente, a la paciencia. Y entonces no hay bendición, no hay palabra de Dios en su vida. Pero luego vienen los del Pedregal, dice, ¿no? Quienes reciben la palabra con gozo, quienes dicen, qué bonito, qué chévere la iglesia, los hermanos, bla, 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 qué lindas las enseñanzas. Pero dice que esto tiene corta duración, es algo más emotivo, más emocional, algo que no sube al discernimiento espiritual, algo que no tiene crecimiento ni constancia. Se quedaron en el Evangelio, se quedaron ahí en el ABC, pero ya no buscan más al Señor, ya no crecen en la palabra, ya no estudian la doctrina, ya no buscan la disciplina espiritual, y entonces, como no buscan eso, ¿qué va a pasar? Vienen las pruebas que tienen que venir, que son normales, que quién ha dicho que el cristiano no sufre, quién ha dicho que el cristiano no padece. Sí, padecemos, obviamente en Cristo somos más que vencedores, es decir, el Señor nos da consuelo cuando sufrimos, por eso el Espíritu Santo es consolador. Nadie dijo jamás que esto iba a ser fácil, pero Dios está con nosotros, Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Entonces viene la prueba y esta persona que no conoce la palabra, que solo escuchó un ABC, que escuchó un par de leccioncitas, pero no buscó crecer en el Señor y no tiene base, no tiene raíz, como dice acá la parábola, se desanimó, se molestó, se quejó con Dios, dijo que a mí esto no era lo que yo pensaba, a mí me han dicho que el cristiano todo le iba a ir bien, no, mal entendimiento de la doctrina, mal entendimiento del evangelio, mal entendimiento del cristianismo, mal entendimiento de la vida cristiana, mal entendimiento de las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Y cuando viene la prueba, se desanima y se va. Por eso qué importante es, usted que me está escuchando, crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de la doctrina, crecer en la Biblia. No se quede donde usted está.
no sé, el mismo de hace 15 años, el mismo de hace 10 años, el mismo de hace 5 años. No, mejore, crezca, porque van a venir las pruebas, querramos o no, y tenemos que afrontarlas. Tercer lugar, la semilla que cae en los espinos, que son los que fueron sembrados, oyen la palabra, pero los afanes, mira, afanes de este siglo, engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Tres cosas, ¿no? Afanes de este siglo, engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todo aquello que se vuelve un afán en tu vida, todo aquello que te engaña hacia las riquezas de este mundo, todo aquello que se vuelve una codicia para ti, para mí, son espinos, son espinas que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y por eso es que cuando una persona llega a tener codicia en su corazón de algo, por más que le predican, le hablan, le dicen, no entiende. No entiende. La palabra es infructuosa porque ha dejado que esas espinas entren en su corazón. Hay gente que está tan afanada con el mundo, tan afanada con el mundo, que por más que le das palabra, no pasa nada. Están demasiado cerrados en las espinas, en sus asuntos, que Dios tenga misericordia y que ninguno de nosotros nos llegue a pasar esto, sea en los engaños de las riquezas. Qué sutil que es este engaño. Tengo que trabajar y por eso no tengo tiempo para Dios. Tengo que hacer, pero más es una codicia. No, o sea, todo tiene su tiempo, pero acá hay un tema de estar confundiéndose, de estarse dejando engañar. Y qué terrible es esto, amados, porque realmente luego uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿O qué está pasando con esta persona? Porque no entiende. Y es porque en su corazón hay demasiadas espinas. Y por eso, amados, qué importante es que la palabra sea quien cabe en nuestro corazón y no las cosas que nos rodean. Finalmente dice los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. ¿Qué es el fruto, mis amados? Que cuando la palabra es sembrada, esta tiene que crecer. La palabra, la semilla tiene que regarse, abonarse, tiene que crecer y en el proceso del crecimiento va a soportar tempestades, vientos, mareas, qué sé yo, y va a estar ahí firme y finalmente después de la prueba va a dar fruto, es decir, va a cosechar algo. Son esas personas que crecen en la palabra, se agarran a la palabra, a- a- creen en las promesas, obedecen las promesas, vencen las tentaciones, se agarran del Señor, se aferran al Señor. Dice que el hombre bienaventurado es el que encuentra en Jehová su delicia. En su ley medita de día y noche y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y esas personas, al haberse aferrado a Dios, al haberse agarrado del Señor, entonces ¿qué hacen? Dan fruto. ¿Cómo es ese fruto? Cambio de vida, cambio de actitud, arrepentimiento, cambio de malos pensamientos a buenos pensamientos, cambio de hábitos, de malos hábitos a buenos hábitos, de ser personas malas a ser personas buenas, porque la palabra finalmente hace un cambio en su vida. ¿Cuáles son esos frutos? Que antes era una persona egoísta, ahora es una persona amorosa. Que antes era una persona infiel, ahora es una persona fiel. Y que antes era una persona que no tenía nada que ver con el Evangelio, ahora es una persona que predica el Evangelio, que predica la palabra, que es activa y que además va a cumplir la gran comisión como una vez siendo discípulo, ahora va a ser discípulos. Va a tener discípulos para Cristo. Va a ganar almas para el Señor. Entonces, son frutos
personales en la vida de uno y son frutos también externos de las cosas que va a hacer. Y toda cosa, negocio, todo va a ser para la gloria de Dios. Y todo lo que haga se va a ver la mano de Dios. La mano de Dios va a estar presente en las cosas que hace. Esa es una persona que da frutos. La pregunta en esta mañana es, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Soy de esa multitud que está curioseando para ver qué dijo Jesús? ¿Soy parte de ese montón que pues de afuera se ve bonito, ¿no? Tú lo ves de afuera y dices, ah, qué bacán, ¿no? A Jesús, mira, como cuando antes nos reuníamos, ¿no? Y templos llenos, pero ¿cuántos realmente eran la multitud, pero no realmente seguidores de Jesús? ¿O eres un extraño, una roca en el camino, una semilla en pedregales que no tiene ni base, una plantita llena de espinas alrededor que la hace infructuosa la palabra? ¿O realmente eres una persona que ama la palabra, que degusta la palabra, que se deleita en el Señor, en su presencia, y que puede experimentar entonces las peticiones de su corazón, que realmente encomienda a Jehová su camino, que confía en Él y que ve la mano de Dios cumplirse en su vida? ¿Quién eres? A lo mejor usted que nos está viendo en este momento es una persona que hasta aquí no estaba entendiendo, no estaba entendiendo que quiera ser creyente o que es cristiano. Bueno, yo le invito a que deje de lado toda religión o apariencia y venga a Cristo. Escuche su palabra. Aquí en nuestra iglesia enseñamos la palabra, enseñamos la Biblia, tenemos cursos como la verdad del Evangelio, donde te enseñamos el Evangelio, y cursos donde enseñamos de la iglesia, de las marcas de un creyente, para que usted pueda realmente entender y aprender, y sobre todo pueda entregar su vida a Jesucristo. Porque créame, solamente los que realmente tienen a Jesucristo pueden entender los misterios de Dios, las parábolas, las verdades espirituales que están en la palabra de Dios. Yo en esta mañana quiero hacerle una invitación a que usted pueda abrir su corazón y creer de todo corazón en lo que Dios nos promete. Quiero invitarle a hacer una oración en este momento, junto conmigo, y podamos encomendar al Señor y decir: Señor, ayúdame, háblame, muéstrame, abre mis ojos. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Quiero ser un terreno que pueda dar fruto de tu palabra. ¿Quién eres? Yo quiero ser un terreno verdadero, un terreno que dé fruto. Así que acompáñame, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos acompañes y sobre todo que tú abras nuestros corazones y que podamos conocerte cada día más. Y que podamos amar tu palabra, escucharla, entenderla, hacerla nuestra, obedecerla, y que esta palabra, Señor, dé fruto, fruto para tu gloria, en un cambio en nuestra vida, en un cambio espiritual de muerte a vida, en un cambio de carácter, de ir de una dirección a otra, y en un cambio, Señor, de actitud, de antes no hacer nada para ti, ahora ser servidores tuyos. En poder predicar el Evangelio, poder enseñar a otros y discipular a otros, y poder ganar a otros para ti. Señor, queremos ser ese terreno que dio al 30, al 60 y al 100%. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por todas las personas que nos están viendo en este momento, que puedan conocerte y acercarse a ti, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Y los encomendamos a ti y los encomiendo a ti en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Yo quiero invitarles en este momento a poder entrar al grupo de oración si usted desea. Si usted tiene que ir a trabajar, que el Señor le bendiga, le guarde. Y si desea, puede participar en nuestro grupo de oración en el link que tenemos ahí en nuestro Facebook. Muchas bendiciones y que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.